Muy bien, y veníamos hablando justamente aquí en la pausa con Matías Tringler, con él estamos compartiendo el desayuno del día de hoy. Bueno, el entusiasmo que genera justamente tratar de siempre luchar para mejorar Sí, la sí. salud aquí en Tandil, ¿no? Por supuesto es lo que todos queremos. Sabemos que estamos bien en muchos sectores, ¿no? A veces siempre Tandil en salud, sobre todo, tiene la vara bastante alta. A veces nos quedamos en las cosas que faltan, ¿no? Y que por ahí vemos que todavía no están bien. Y a veces nos pasa, sobre todo los que tenemos la posibilidad de por este trabajo conocer otras realidades, viajar a distintas convenciones, congresos, reuniones, y cuando ves las realidades de otros municipios y ves las cosas que vos tenés resueltos, ahí es como que No baja un estamos tan poquito mal. la ansiedad o la angustia que genera las cosas que a veces Y faltan, ¿no? quizás también lo vemos en el día a día con, bueno, familias que vienen a atenderse en salud aquí a Tandil porque saben de la calidad que hay justamente Sí, tanto sí, en lo por público supuesto. como también en lo privado en Tandil, ¿no? Sí, eso iba a decir. En lo público nos pasa sobre todo en el Hospital de Niños, aunque recordemos que eso merece convenios con otros municipios. Siempre la urgencia, y más en una ciudad turística, se atiende sí o sí, pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con erogaciones presupuestarias que en un hospital municipal, con tasas municipales, obviamente que la atención tiene que ser para el ciudadano de Tandil, salvo excepciones que son excepciones que tienen que ver o con urgencia o con convenios preestablecidos con distintos municipios para recuperación de costos de las atenciones, por supuesto. Matías, hablemos un poco de lo que es centros de salud, Ujú. digamos. Un tema que nosotros acá recibimos de uno, de otro, no de todos, pero algunos planteos de falta de médicos, el tema de los turnos. Acá nos llegaba un mensaje porque no se pueden prever los turnos, por ejemplo, en las tunitas. Una serie de cosas que faltan todavía. Sí. Esto es lo que te digo así abiertamente, pero vos conocerás más todavía de la Sí, sí, por situación. supuesto. Nosotros tenemos reuniones de equipo con los distintos componentes. Uno de ellos es salud comunitaria, por supuesto, el director de salud comunitaria que frecuenta permanentemente los centros de salud y reuniones con sus equipos. Y tenemos reuniones bisemanales, o sea, martes y jueves, 2 días a la semana, donde todos los problemas, las cuestiones a resolver, los martes más de dinámica de trabajo, los jueves específicamente recursos humanos. No se olviden que Salud tiene 1.200 empleados de manera directa, con lo cual recursos humanos es un capítulo enorme. Es cierto que cada centro de salud, y eso me parece que tiene que ver con la lógica de lo que es la salud comunitaria, se adapta de alguna manera a los lugares donde ejercen su trabajo, a los equipos, digamos, ¿no? Y hay dinámicas que no se bajan línea directamente, todos los centros de salud funcionan Claro. igual. Eso con respecto a algunos hacen demanda espontánea todos los días, algunos hacen después del mediodía, otros y cada barrio conoce como la dinámica de su centro de salud y proponen y se realizan mejoras, obviamente de acuerdo a los reclamos que puedan existir, o reclamos del equipo, o reclamos de la comunidad. Con respecto a algunas faltantes, sí, lamentablemente vivimos una crisis en recursos humanos que no es de Tandil, que es de toda la provincia de Buenos Aires al menos, y lo que antes era que había, digamos, opciones y que había cargos que uno tenía que decir ya está cubierto y venían muchas consultas profesionales, hoy es al revés, hoy tenemos cargos a cubrir, cargos presupuestados. No es que el Estado municipal decide que haya uno, dos o X cantidad de médicos en un centro de salud, sino que lamentablemente no tenemos la disponibilidad de médicos, sobre todo clínicos, generalistas y pediatras y psiquiatras, que pasan toda la provincia de Buenos Aires. Es una cosa muy complicada. Pero bueno, también hay formas de ver las situaciones, ¿no? Nosotros, salió un titular hace poco que había un solo médico en uno de los centros de salud más grandes que tiene Tandil, que es Movediza, y la realidad es que hay un solo médico de planta cuando están presupuestados y el funcionamiento creemos acorde con 2 full time. Uno renunció lamentablemente hace unos meses y estamos tratando de cubrir ese cargo, pero también es injusto no contar que 2 o 3 médicos
de otros centros de salud van a hacer demanda espontánea movediza, que cuando no pueden esos médicos, el director de salud comunitaria se sienta y atiende pacientes de demanda espontánea, que la movediza es sede de las residencias médicas, que hay 5 médicos generalistas que están haciendo residencia, que no son estudiantes con libros, son médicos que se forman trabajando, con lo cual hay 5 médicos que hacen sede en movediza, después se distribuyen, es cierto, pero cuando hay una crisis en un lugar pueden aportar y mucho, lo hacen. Tenés un coordinador también de residencias que es médico, ¿sí? Vamos contando, digamos, es injusto ver solamente el vaso medio vacío y decir hay un solo médico de planta, ¿no? Entonces, sí. Y además no es decisión nuestra, no es decisión del Ejecutivo del municipio, sino que es una crisis que tiene que ver con otras cosas. Muchos de los egresados de la residencia de medicina general los absorbe provincia, eso creemos cierta inequidad en cuanto a los salarios y al cumplimiento horario real y al volumen de trabajo en una unidad como es el dispensario versus un centro de salud comunitaria hoy en día, en Tandil. Y eso hace que el profesional, bueno, obviamente es libre de elegir y eso nos ha hecho una gran faltante en distintos centros de salud. Pero bueno, esperamos que de a poco los que van egresando a las residencias sientan y quieran seguir trabajando en el sistema público municipal, que es el más importante en la ciudad, y que vayamos resolviendo estas vacantes, que repito, es muy distinto, y a mí me tocó otros años en donde había gente que quería venir a trabajar y que uno decía, lamentablemente no está presupuestado, vemos el año que viene si corresponde, si no. Hoy no es esa la situación, nos pasó, aunque mejoró un poco con los médicos de guardia, teníamos presupuestados 3 médicos de guardia y teníamos 1 y después reemplazantes permanentemente ayudando al que estaba y no era una decisión, digamos, faltan profesionales en especialidades muy importantes como son pediatría, clínica general y psiquiatría en toda la provincia de Buenos Aires. Y en su momento, perdón, no, desde el hospital, desde el sistema integrado de salud, hubo una convocatoria a profesionales que se realizó. ¿Cuál fue el resultado justamente de algunas especialidades concretas? Bueno, ha mejorado algunas cuestiones que tuvieron que ver con el aumento del valor de reemplazo de guardia en la especialidad de clínica médica. Ayudó un poco, después la verdad que fue de gran ayuda cuando se eliminó ganancias de las guardias, ¿no? Ahora es para todos los trabajadores, pero hace un par de meses el médico clínico que quería hacer reemplazos, lamentablemente cuando hacía el 5.º reemplazo era todo lo que se llevaba del impuesto de ganancia, con lo cual hacer la 5ª guardia o no hacerla era lo mismo. Así que eso ayudó también a que tenían ganas de trabajar, tenían posibilidad de incrementar sus ingresos, lo querían hacer y no podían por el impuesto de la ganancia, ahora lo pudieron hacer también. Y después hubo en estos marcos también, ayudó mucho, por una situación muy angustiante que vive el médico clínico generalista en la guardia, tenía que ver con lo que tenía que ver con salud mental. La verdad que la guardia activa de salud mental ha dado un soporte en ese sentido importante, ¿no? Porque no es lo mismo tener al lado de activo a un especialista en salud mental cuando vos tenés, como nos pasa habitualmente todos los días en la guardia, explotada de gente para atender y encima también tenés situaciones muy estresantes cuando aparecen cuestiones de salud mental y que antes el médico clínico era el único que podía intervenir en esa situación. Hoy la guardia activa también mejoró la cuestión y hoy estamos un poco mejor. De hecho, por suerte tenemos una directora que puede trabajar un poco más de directora y no de ponerse el guardapolvo y atender guardia casi todos los días como estuvo haciendo lamentablemente unos meses atrás. Correcto. Está el doctor Matías Stringler, presidente del Sistema Integrado de Salud y candidato a concejal. La última de mi parte. ¿El conflicto con IOMA ha hecho que se sobrecargue alguna parte del hospital o centros de salud? Te reformulo la pregunta. ¿El Sistema Integrado de Salud se vio modificado en cuanto a cantidad de gente por lo que es IOMA hoy en Tandil? Sí, a ver, nuestro sistema público tiene la particularidad de que mucha gente, de todos modos, con obra social elige también atenderse en el hospital. Pero más allá de eso, no solo IOMA, la crisis económica,
nacional, digamos, financiera, hace que mucha gente no pueda pagar las prepagas y con lo cual todos los sistemas públicos se resienten en eso, no solo por la crisis de IOMA, la crisis de todos los vecinos que no pueden pagar por ahí una prepaga que antes pagaban y se atendían en lugares privados y hoy recaen en el hospital. La demanda claramente crece día a día, situaciones que además son a veces complejas como cirugías y demás, que la gente o tiene que pagar el anestesista o tiene que pagar otras cuestiones que no tienen cubiertos con sus seguros de salud o con sus prepagas y entonces la única alternativa termina siendo el sistema público. Así que la verdad es que es cierto, se sobrecarga, nosotros le facturamos a IOMA, pero lamentablemente le facturamos con un nomenclador, con algunos aumentos porcentuales, pero que nació en el 2016, con lo cual creo que el 20, el 15, el 30% no equipara a más del 1000% de inflación del 16 a la fecha, con lo cual para nosotros es muchísimo más trabajo con poco recupero de costos. Y cuando hablamos de costos no se tiene que ofender nadie, la salud pública, nosotros los medicamentos los tenemos que pagar, los tenemos que comprar, los insumos, los descartables, y para eso no solo usamos tasas municipales en el presupuesto, que eso va volcado mayoritariamente a sueldos, sino que todos los gastos de funcionamiento ordinario del sistema de salud lo financiamos con el recupero de costos de obras sociales y prepagas. ¿Se puede establecer un porcentaje a partir del no funcionamiento de IOMA y la complicación de obras sociales y prepagas en cuánto aumentó justamente no sé, la cantidad de pacientes en el sistema? No tengo hecho la cuenta, lo que sí es que nosotros atendemos aproximadamente 350.000 personas por año, eso fue en el año 2022, y ya estamos, faltando 3 meses para terminar octubre, acercándonos a esa cifra, en 312.000, 315.000 personas, con lo cual ahí te da un poco la pauta de... Eso es en todo el año y comparado al año pasado, no estoy hablando que sea exclusivamente por la situación de IOMA, sino que la demanda en el sistema público está acrecentando. Sí, no será solo IOMA, pero será el conjunto de la situación de salud que se vive. Sí, es difícil, hay que hacer un trabajo para evaluarlo porque, repito, hay gente que elige atenderse en el hospital, en los hospitales, en los centros de salud. Nosotros también creemos que también el buen funcionamiento, y el ejemplo clásico es el hospital de niños, ¿no? que terminó siendo el único efector. La realidad es que la problemática económica obviamente hace que se vuelque y que se incremente mayor. No solo IOMA, sino la cuestión económica y la caída de mucha gente que perdió las obras sociales o las prepagas, ¿no? Doctor Matías Tringler, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este desayuno. Gracias a ustedes, muy amable, como siempre. Muy amable, Matías. Bueno, Matías Tringler compartiendo con nosotros el desayuno.